Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera y última catequesis en torno al Adviento que hemos querido ligar con la celebración del año jubilar en nuestra parroquia. Recapitulando las enseñanzas de los dos miércoles anteriores, les recuerdo que el primer miércoles contemplábamos la primera lectura del segundo domingo de Adviento, en el que había una exhortación y un mandato muy particular de parte de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y entendíamos entonces que este consuelo de Dios viene precisamente después del cautiverio en Babilonia. Y lejos de reprocharle a su pueblo la idolatría y la falta de confianza en él, Dios quiere apaciguar el corazón de su pueblo, recordándoles que Él ha estado y siempre estará en torno suyo para sostener y acompañar a su pueblo escogido. El miércoles pasado, que celebrábamos precisamente a Santa Lucía, hacíamos una vinculación entre el lema de nuestro año jubilar, que su luz brilla entre los hombres, tomado del Evangelio de San Mateo, y en relación con el nombre de Lucía, que significa luz, y la invitación que nos hace el tiempo del Adviento precisamente a recibir a la luz de la gente, que es Jesucristo, a esta luz del mundo que viene a disipar las tinieblas del pecado y que ya estamos muy próximos a celebrar en su nacimiento. Hoy, en esta tercera catequesis, quiero proponerles que meditemos también la primera lectura de este cuarto domingo de Adviento, tomado del segundo libro de Samuel, y que habla precisamente de un juego de palabras entre casa y linaje. Pues invitándoles a ponernos en la presencia del Señor, hagamos juntos la oración que hemos elegido para este año jubilar en nuestra parroquia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de bondad, que en tu Hijo Jesucristo, luz de las naciones, has hecho brillar el Evangelio en nuestra comunidad, te damos gracias por conmemorar los 50 años como parroquia. Te pedimos, con la fuerza de tu Espíritu, que sigamos siendo comprometidos con nuestra fe y con el anuncio del Evangelio. Haz, Padre de misericordia, que ejemplo de Santa Lucía, nuestra luz brilla en medio de los hombres por nuestras buenas obras, para que seamos dignos de participar de tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, vamos entrando a esta catequesis última de este tiempo del Adviento. Quisiera entonces leerles el texto del segundo libro de Samuel y a partir de ahí vamos a ir haciendo una reflexión en torno al significado del templo y el significado del linaje que Dios quiere para David. Del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey: Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados como antaño. Cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre. Palabra de Dios.
Aquí tenemos que entender, queridos hermanos, que hay un juego de palabras entre casa y dinastía. El término hebreo bayit puede expresar una casa, es decir, un lugar físico, pero también bayit puede expresar un linaje, una dinastía. Por eso, en varias ocasiones, en los Salmos y en algunos otros escritos, encontramos que dicen de la casa de Jacob, del linaje de David, del linaje de Jacob. Entonces, aquí este término bayit puede expresar, por un lado, un lugar físico o bien puede expresar un linaje. Por eso, en esta lectura del segundo libro de Samuel, David está hablando de construir una bayit para Dios, una casa, un templo, en donde Él pueda reposar y en donde el pueblo pueda sentir su presencia. Sin embargo, Dios no quiere en este momento un templo, una casa. Será hasta con Salomón quien tendrá la dicha de edificar el templo de Jerusalén. Lo que Dios quiere es que David entienda que de él vendrá un linaje. E incluso hay una palabra, una frase que tiene que ayudarnos a entender mejor el sentido de la Navidad. De tu descendencia yo le llamaré hijo y él me llamará padre. A través del profeta Natán, Dios está asegurando que del linaje de David nacerá el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso, con esta frase tan sencilla, Él me llamará Padre y yo le llamaré Hijo, Dios está hablando ya de la relación que establecerá precisamente con su Hijo enviado para nuestra salvación. Y retomando entonces esta palabra, bayit, quisiera centrarme en el primero de los términos para poderlo relacionar con lo que hemos estado celebrando durante estos días y que seguiremos celebrando a lo largo de todo este año jubilar. La casa donde Dios quiere habitar, el templo, que como les decía, corresponderá a Salomón edificar este templo, es el signo de la presencia de Dios para su pueblo. En la iglesia, para nosotros, está expresada la presencia de Dios. Por eso, uno de los elementos indispensables que tiene que estar dentro de la iglesia es el sagrario como el altar. El sagrario porque es la extensión de la Eucaristía que se celebra sobre el altar y en donde entonces nosotros podemos recurrir a hacer nuestra oración y podemos poner delante del Señor nuestras penas, alegrías, necesidades, intenciones, nuestra acción de gracias, etc. Por eso es muy importante que haya un espacio físico en medio de una comunidad en donde podamos experimentar el consuelo y la paz de Dios. El jubileo que estamos celebrando en nuestra parroquia por estos 50 años de que fue reconocida como tal, quiere en el fondo expresar precisamente que nosotros nos alegramos porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Lo dirá San Juan en el prólogo y esto nos lleva precisamente al acontecimiento de la Navidad. La palabra se hizo carne y puso su tienda, su casa, su morada entre nosotros. Por eso es el nombre de Emmanuel. En estos días de Adviento hemos escuchado que en Isaías 7:14 se da la promesa de la llegada del Salvador. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo al que le pondrán el nombre de Emmanuel. Quiere decir, Dios con nosotros. La manera en la que nosotros podemos expresar y sentir más palpablemente ese Dios con nosotros, de sentir al Emmanuel, es en la edificación de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, este año jubilar es un año de gozo para nosotros. Si bien nuestra iglesia parroquial en su edificación y su construcción tiene más de 400 años, hace 50 años se reconoció con la dignidad de parroquia.
en donde ya se podían celebrar los sacramentos, llevar registro de ellos, en donde se podía tener ya la presencia de Cristo reservado y poder entonces encontrar el consuelo de Dios. Retomando el texto de la primera lectura, David tiene el deseo de hacer esa casa. Él vive en un palacio y sin embargo el arca de la alianza permanece en una tienda. Pero Dios no quiere en ese momento que se le edifique un templo, porque Él quiere seguir haciéndoles entender a su pueblo que Él está tan cercano a ellos que incluso camina delante de ellos. La tienda en donde era depositada el arca de la alianza les acompañó durante el periodo en el desierto, les acompañó en la entrada en la tierra prometida, les acompañó en el sitio de Jericó y les acompañó en los momentos difíciles de la vida de Israel. Por eso Dios no quiere en este momento un templo, no quiere una iglesia, no quiere una casa, una bayit. Quiere establecer un linaje, porque si bien la edificación puede ser hermosa, todo lo material puede venirse abajo. Nosotros lo vivimos con el sismo del 2017, la parroquia se dañó y quedó en estado no tan inconveniente, pero no quedó de la mejor manera. Por eso, durante todo este tiempo, tuvimos que entrar a una edificación dañada, pero en medio de ese daño seguíamos presenciando al Dios que nos salva, al Emmanuel, al Dios que camina con su pueblo. Dios entonces quiere significar con la iglesia, con la edificación, que Él está ahí para su pueblo. Pero no solamente está ahí, sino que también quiere estar en la presencia de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el sentido de la Navidad quiere recordarnos esta presencia de Dios que se hace tan cercano a nosotros, que incluso asume nuestra condición humana. No hay obra más grande que Dios haya podido hacer, salvo la de la redención, que comienza precisamente con la encarnación y el nacimiento de su Hijo. Queridos hermanos, yo quiero invitarles a que, así como Dios le hizo una promesa a David de que de su linaje descendería el Salvador del mundo, de su linaje nacería el Mesías, de su linaje nacería el Salvador del mundo, que ahora nosotros entendamos que nos toca a nosotros edificar en nuestra propia vida una casa para Dios, que nuestro corazón se convierta en ese templo, en esa iglesia, en donde Él pueda mostrarnos su amor, su misericordia, darnos su consuelo y su paz, pero a la vez que nos ayude a hacernos templos vivos, para que su consuelo, su paz, su misericordia, su amor puedan también tocar el corazón de otras personas. La Navidad que ya estamos a punto de celebrar tiene que llevarnos a eso. La encarnación del Hijo de Dios no es para que nosotros nos sintamos orgullosos de decir, Dios ha querido poner su morada entre nosotros. La encarnación del Hijo de Dios nos quiere llevar precisamente a que asumamos nosotros mismos nuestro compromiso de ser luz, como lo veíamos el miércoles pasado, de consolar al pueblo lastimado por tantas situaciones de injusticia. Este tiempo de Adviento, queridos hermanos, y este año jubilar, tienen que llevarnos a tomar conciencia. La casa de Dios, la edificación en donde podemos experimentar su consuelo y su paz, tiene que transformarse en iglesia viva, que pueda anunciar, que pueda ser presente al Dios que nos salva en el corazón de los hombres que necesitan disipar las tinieblas del pecado de su vida. Ojalá, queridos hermanos, que todos nosotros
preparándonos para la Navidad y viviendo la gracia de este año jubilar, nos convirtamos en iglesias vivas, en donde Dios habita para mostrar su amor a nuestros hermanos. Pues quiero aprovechar esta ocasión para adelantarme y desearles una feliz Navidad, que al comenzar el año civil podamos también tener el corazón bien dispuesto para que durante este año, que coincide con el jubileo de nuestra parroquia, sepamos abrir cada vez más el corazón a la palabra hecha carne y podamos verdaderamente ser iglesias vivas, que podamos mostrar la misericordia de Dios. Un abrazo muy fuerte, una felicitación con todo mi corazón en esta Navidad y pedirle al Señor que nazca en sus familias, pero sobre todo que nos ayude a ser iglesias vivas, anunciando, consolando y mostrando la misericordia de Dios. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios les bendiga.